Entonces son diarreas sanguinolentas. Esto nosotros los médicos lo llamamos disentería. Eso puede ser provocado por bacterias, también por parásitos. Eh, Hay un equipo especial que está viajando a la zona para poder extraer las muestras de Exitosa. las heces y también las muestras de sangre y determinar cuál sería el patógeno que sería en este caso responsable de más de 40 infectados y más de ya 5 muertos. De las bacterias, la más común en el Perú es la Shigella. Provoca la shigelosis, que es una diarrea que va con náuseas, con vómitos, y las heces salen líquidas, con mucho volumen, con sangre, con moco y además con mucha fiebre. Los pacientes no toleran los alimentos y en los casos de los menores de 5 años fallecen por deshidratación. Y nos vamos a ir rápidamente con Marco Almerí. Él es experto en salud pública. Bienvenido a Exitosa, doctor Almerí. Karina, muy buenos días a ti y a toda tu amable audiencia. Muchas gracias por estar aquí. Ha habido una alerta en Loreto porque hay un brote de enfermedades diarreicas en comunidades nativas. Y hay 5 personas que han fallecido lamentablemente y 4 son menores de edad. Y esto sí pues afecta mucho a nuestra sociedad cuando se trata de niños o menores de edad. ¿De qué se trata, por favor? La característica de lo que han presentado estos menores y también este adulto es que han tenido unas diarreas de mucho volumen, pero no son las diarreas habituales, sino que están acompañados de sangre y de moco. Entonces son diarreas sanguinolentas. Esto nosotros los médicos lo llamamos disentería. Eso puede ser provocado por bacterias, también por parásitos. Eh, Hay un equipo especial que está viajando a la zona para poder extraer las muestras de Exitosa. las heces y también las muestras de sangre y determinar cuál sería el patógeno que sería en este caso responsable de más de 40 infectados y más de ya 5 muertos. De las bacterias, la más común en el Perú es la Shigella. Provoca la shigelosis, que es una diarrea que va con náuseas, con vómitos, y las heces salen líquidas, con mucho volumen, con sangre, con moco y además con mucha fiebre. Los pacientes no toleran los alimentos y en los casos de los menores de 5 años fallecen por deshidratación, porque como no pueden ingerir alimentos, la única manera de hidratarlos sería vía endovenosa, pero no hay una posta de salud en el lugar que los pueda asistir, que les pueda colocar dextrosa con electrolitos vía endovenosa y estos pacientes mueren por deshidratación. Ujú. El otro germen parásito que en el Perú provoca estos cuadros es una ameba, es un parásito unicelular llamado Entamoeba histolítica. También lo mismo, afecta a los intestinos, sobre todo ambos, Shigella y Entamoeba histolítica, hacen úlceras, heridas en la parte interna del intestino, sobre todo el intestino grueso. Esas úlceras son las que sangran y son las que se mezclan con las heces y por eso es que sale una diarrea sanguinolenta. Entonces, esta enfermedad diarreica se llama disentería, así se le conoce. Disentería. ¿Y cómo Así es. nos enfermamos? ¿Cómo se enferma? ¿Por agua contaminada? ¿Por alimentos contaminados? Sí, nos enfermamos porque consumimos agua que están contaminadas o alimentos efectivamente contaminados. En el caso de esta zona donde está ocurriendo esto, es una población que no tiene agua y desagüe. Entonces consumen el alimento, perdón, consumen el agua del río. Exitosa. Y esta enfermedad, por ejemplo, una persona que tuviera esta disentería, generalmente el silo o en algunos casos las heces de estas personas van al río y contaminan todo el agua. Esta enfermedad está dentro del grupo de enfermedades llamados ano-boca. Es decir, nos contagiamos porque ingerimos partículas de heces de una persona que está contaminada. Es decir, en esas diarreas que salen, allí están los parásitos, ya sea la Shigella o la entamoeba, y también están sus quistes, sus huevos. Entonces, cuando llegan al agua y alguna persona lo ingiere, basta 10 bacterias que son absolutamente microscópicas, nadie lo ve,
para poder provocar la enfermedad en una siguiente persona. Entonces es un Entonces creemos ciclo, ¿no? que Es un ciclo porque estas personas botan las heces al río y recogen del río sí, para utilizarlo. así es. Es un Así gran es. Y problema. así es, y Entonces, se completa el ciclo. y se completa el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en este momento como medida de urgencia de parte del MINSA? El equipo tiene que llevar antibióticos porque esto sí tiene tratamiento. Hay que definir si se trata de Shigella, por ejemplo, porque hay antibióticos específicos para la Shigella, ciprofloxacina, por poner un ejemplo. Y si fuera entamoeba histolítica, metronidazol, por ejemplo. Entonces hay que llevar antibióticos porque si no continúa el proceso diarreico, deshidratando severamente a las personas y provocando muerte. Pero también hay que llevar cloruro y dextrosa para hidratar rápidamente a estas personas y tratar de recuperarlos. Y agua limpia, porque si es que las personas donde hay este brote siguen utilizando el agua del río, va a haber más posibilidades de Exitosa. que estas infecciones se incrementen. Así es, y por eso es que tenemos más de 40 personas en uno de los centros poblados donde se han contagiado, porque todos ellos consumen el agua del río. Ahora, 8 horas navegando más arriba, hay otra población que también está refiriendo lo mismo. No tiene al momento fallecidos, pero está refiriendo que una buena cantidad de la población está con lo mismo. Y esto también tiene que ver, aparte de la falta de la limpieza, higiene, el no lavar bien los alimentos, el consumir agua contaminada, tiene que ver también con el cambio climático. Estas enfermedades se exacerban en climas tropicales, como el de esta región de Loreto, pero también con el aumento de la temperatura, donde estas bacterias y estos parásitos se reproducen a mayor velocidad. Y claro, la temperatura alta también deshidrata, contribuye a deshidratar más rápidamente a las personas. Y esto agrava el cuadro porque, como hemos visto, ya tenemos 5 fallecidos. Muy bien, entonces es un problema que tenemos que tenemos, ¿no? Que el MINSA y el Salud tiene que atacar inmediatamente para primero tratar a los que ya están enfermos y tratar de alguna manera de llevarles agua, porque sin el agua potable estamos en un círculo vicioso de nunca acabar con estas condiciones que se van a empeorar por el calentamiento global y con el niño fuerte que se nos viene. Muchas gracias a Marco Almerí, que es médico y experto en gestión pública.